Buenas noches, bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero. En este momento iniciamos una interesante conversación a propósito de que en nuestra introducción habláramos de los invitados que vamos a tener hoy. Vamos a iniciar conversando con nuestro buen amigo Carlos Pimentel. Carlos Pimentel es director ejecutivo de Participación Ciudadana. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Dari. Un placer conversar contigo y con todos los ciudadanos y ciudadanas que están en sintonía en este momento. Carlos, te hemos querido invitar hoy a La Gente Habla con Dari Terrero a propósito de que hemos definido tener un programa especial sobre las ventas y contrataciones públicas en República Dominicana. Quiero establecer de manera honesta y seria que al momento de la grabación de este programa se ha desarrollado en la República Dominicana una denuncia por parte del Partido Revolucionario Moderno sobre las compras de emergencia, y que ese tema, por una razón obvia, no lo vamos a abordar en este momento porque no tendríamos los elementos necesarios para que tú pudieras hacer un análisis de esa denuncia, partiendo de que es muy reciente. Hoy es jueves, estamos grabando este programa y ya digo, el día de la grabación es jueves, ya en este momento no tenemos la información para evaluar, para que la audiencia pudiera conectarse y entender que no estamos ajenos a la actualidad. Carlos, yo quisiera que tú me evalúes, iniciemos evaluando el tema de la aplicación de la ley 340 en República Dominicana. Te hago la pregunta partiendo de que, a pesar de por qué, teniendo una ley que a simple vista resulta una ley marco control, que tiene un reglamento también bastante rígido, tenemos con tanta frecuencia en la República Dominicana denuncias de corrupción en las compras y contrataciones en República Dominicana. Bueno, las razones pueden ser muy sencillas y una de ellas es que en la República Dominicana hay un déficit de cumplimiento de la ley. No existe una normativa que tenga un efectivo nivel de cumplimiento. Pero además de eso, los altos niveles de corrupción en la República Dominicana, pues sin lugar a dudas, involucran y tocan de manera importante a las contrataciones públicas. Las contrataciones públicas son una de las áreas de mayores riesgos y mayores niveles de corrupción en la historia reciente del país, tanto en las contrataciones de bienes como en las construcciones de obra o en las concesiones o en las contrataciones que vinculan la venta del patrimonio público. Entonces, en la República Dominicana, además de esto, los mecanismos de prevención y de control pues han jugado un rol insuficiente para poder prevenir la corrupción, el dispendio, el despilfarro de los recursos públicos y por ende para contribuir a un mayor nivel de aplicación de la normativa 340. Lo que quiero decir con esto es que la impunidad y la complicidad público-privada han obstaculizado la implementación de un sistema de compras y contrataciones que sea eficiente, que garantice que el Estado adquiera insumos y que lo haga con niveles de calidad y que lo haga sobre la base de la racionalidad de los recursos públicos. Y con relación, Carlos, al rol que juega la institución reguladora, que sería la Dirección General de Compras y Contrataciones, ¿cuál es el marco? ¿Cuáles serían las atribuciones frente a la aplicación de esta ley? Te pregunto porque uno diría, ¿por qué, si tenemos una institución que debe velar por el fiel incumplimiento de esta ley, también tenemos denuncia de actos de corrupción? ¿Cuál es el rol que juega en el marco de una licitación pública la Dirección General de Compras y Contrataciones? No, la Dirección de Compras y Contrataciones es el órgano que debe pues dictar las políticas, las normas vinculadas a las contrataciones públicas y lo ha hecho a través de un sinnúmero de resoluciones que ha emitido el órgano rector. Pero obviamente cada entidad es responsable de las contrataciones que realiza. Cada entidad del Estado que administra presupuesto debe tener una unidad de compra, debe tener una comisión de compra que debe estar estructurada y debe cumplir todos los procedimientos que establece la ley y las disposiciones que emana el órgano rector.
porque quiere decir que existe una centralización de la política y de la norma en la Dirección General de Compras y Contrataciones y una descentralización operativa en la ejecución de las compras. Ese es el funcionamiento, pero hay que decir que además en el sistema de compras y contrataciones inciden y participan o deben participar otras instituciones del Estado Dominicano. Debemos entender las contrataciones como parte de un sistema, y dentro de las entidades de control no hay duda que la Contraloría, como control interno, está llamado a jugar un control fundamental para evitar las ilegalidades, y posteriormente está el control externo, el control post, que debe jugar la Cámara de Cuentas. Todas las violaciones e irregularidades vinculadas a la Ley de Compras y Contrataciones lo que muestran es un deficiente mecanismo de prevención y de control de las actuaciones y funciones de los entes del Estado Dominicano. Pero con relación, tú mencionas la Contraloría y los órganos de control. La Contraloría no jugaría, porque la Contraloría en este caso ya luego lo que debe ejecutar pagos, ya luego que se realice un proceso de licitación, y apelaría a la duda razonable de que todo el proceso se hizo conforme a la norma. Es decir, que la Contraloría simplemente sería ejecutar lo que determina una institución, es decir, que no tendría responsabilidad. No, la Contraloría tiene un control previo. La Contraloría tiene el control previo, el control interno, y se supone que la Contraloría no debe autorizar ningún libramiento de pago que viole la ley. No debe autorizar. Pero me refiero en el orden de que como la Contraloría, que se ha violado, como la Contraloría, si entiende, dentro del marco de la duda razonable, que se agotaron todos los procedimientos de ley en una licitación, la Contraloría lo único que tiene que hacer es ejecutar el pago, a menos que haya una denuncia o haya una denuncia formal conforme al proceso. Es que el rol de la Contraloría es el control previo, el control interno. No es velar por el cumplimiento de la legalidad de los procesos y de los procedimientos administrativos y financieros, y el cumplimiento de los procedimientos que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Y si identifica que hay algún tipo de violación a los procedimientos que no se ha cumplido, pues la Contraloría está ahí para eso. Por eso en cada institución tenemos unidades de la Contraloría General de la República, y eso es muy importante para evitar precisamente que se puedan cometer violaciones a los procedimientos y que después se conviertan en casos. Es la acción preventiva que tenemos que promover y que tenemos que adoptar. O sea, está llamada a jugar un rol, obviamente, sin lugar a dudas, y un rol importante. ¿Quiénes tienen capacidad en términos jurídicos de venderle al Estado Dominicano? Es decir, ¿quién a la hora de un llamado a licitación para venta de determinado servicio o bien, quién tiene esa prerrogativa de decir, bueno, sí, yo tengo este producto y se lo puedo vender al Estado? Es decir, ¿cuáles son las condiciones que debe tener? Si es una persona física, si es una persona moral, si debe ser una empresa. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, puede ser una persona física, una persona jurídica, debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, y obviamente no debe estar en el régimen de incompatibilidades, que es muy claro en la ley con relación a quienes no deben contratar con el Estado Dominicano. Entonces, todo ciudadano, todo proveedor que está inscrito en el Registro de Proveedores, que se hace un llamado y que tiene la calificación para esto, pues puede ofertar perfectamente al Estado Dominicano. Obviamente, las instituciones también deben tener la previsión que no basta que tengan el registro de proveedores. También al momento de adjudicar un contrato es importante hacer algún tipo de indagaciones, de expertise, del tipo de empresa que es, de cuál es su confianza, cuál es la solvencia que tiene, cuál es la credibilidad, quiénes son sus accionistas, para evitar que puedan existir conflictos de interés. O sea, hay una labor a la hora de adjudicar un contrato que es importante. Pero esos elementos investigativos se llevan a cabo a la hora de una licitación, o son simplemente letra muerta que están contenidas en un reglamento y que simplemente se pasan por alto. Bueno, una institución que quiera cumplir la ley o una institución que quiera evitar encontrarse en una irregularidad o en una ilegalidad adjudicando un contrato que pueda tener consecuencias, yo le exhorto que haga ese nivel de verificación.
porque no es solamente que el proveedor pues ganó el proceso de comparación de precios, de licitación, cualquiera de las modalidades, sino también que tenga las competencias, que tenga la idoneidad para poder adjudicarse un contrato. Entonces, yo como incumbente de una institución, yo recomendaría que se haga no ni siquiera una investigación, una pequeña verificación, que ese proveedor esté al día con sus impuestos, que se supone que si está en el registro de proveedores debe estarlo, quiénes son los accionistas, cuál es el capital social. Yo trataría de indagar cuál ha sido la práctica y los antecedentes de ese proveedor con otras instituciones del Estado, trataría de identificar que no esté en el régimen de incompatibilidades o que esa empresa tenga la solvencia necesaria. Yo pienso que esos son elementos como muy fundamentales que se requiere un tiempo específico de operación para una empresa que vaya a aplicar para una licitación, o simplemente con tener un día, 2 días, un mes de recién formada y conforme a los registros que se necesita pueden participar en cualquier licitación. La ley no tiene limitaciones, incluso tú puedes inscribirte en el registro de proveedores con el único fin de participar en un concurso específico. Eso es posible. Ahora bien, la experiencia nos dice que la mayoría de los casos de inconductas o de intenciones fraudulentas se generan en empresas que se crean rápidamente, con empresas que se crean y se inscriben en el registro de proveedores con fines de participar en un concurso. Eso no quiere decir que necesariamente esto sea una violación a la ley, pero yo recomiendo a las instituciones del Estado Dominicano que no quieran verse involucrados en una irregularidad, que cuando tengan procesos y vean empresas con esa característica que se crearon ayer y que se inscribieron en el registro de proveedores esta mañana y que ya hoy están ofertando, o que esa empresa estaba en un rubro en el registro de proveedores, en el rubro de construcción, y de repente se cambia para otro rubro. Yo pienso que independientemente de que la ley no tiene una prohibición, pero eso debe despertar una alerta para la institución que contrata, porque eso es sospechoso. Pero muchos de los casos que hemos evaluado tienen esa característica. Pero te quiero hacer la pregunta, luego de que se inobservaron ese procedimiento, el presidente del comité de compra o el comité que en compra en sentido general inobservó ese proceso, no hizo la investigación debida, y luego viene el escándalo y se determina que esa empresa, primero, tiene un rubro distinto al rubro que se está licitando, o tiene tanta cantidad de rubros distintos que probablemente la hace una empresa sospechosa. ¿Qué hacer en este caso luego de que se determine que hay una dificultad como lo que está ocurriendo en este caso, en estos casos que se han presentado, que son empresas que tienen tantos rubros que se advierte de manera sospechosa de que es una empresa que ha sido elaborada para participar única y exclusivamente en licitaciones, porque no ofrecen domicilio, no tienen una empleomanía, no tienen una dirección conforme a la actividad que están desarrollando. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Simplemente una denuncia, se denunció, hay una corrupción y no hay consecuencias para nadie. Bueno, lo primero que hay que señalar que eso sí debe despertar una alerta. Obviamente esa alerta no se convierte inmediatamente en una configuración de un delito penal. Se supone que una investigación que por esa alerta se puede iniciar, puede identificar si verdaderamente hubo la intención fraudulenta de depredar, de apropiarse de recursos públicos de manera ilegal, o si esta empresa fue creada para utilizar uno de los mecanismos que la ley prevé y prohíbe, como es la colusión, o para generar falsos niveles de competencia. Ahí se configura otro tipo de delito. Y obviamente las simples denuncias son simples denuncias, pero se quedan ahí por los niveles de impunidad en este país. Y a veces denuncias muy documentadas, denuncias que casi la investigación está casi tan avanzada
que el Ministerio Público tendría que hacer muy poco. Entonces aquí el problema no es de la ley de compras, el problema no es de las normativas que hemos aprobado, el problema es del funcionamiento de las instituciones del Estado Dominicano y los niveles de credibilidad o confianza que puedan tener. Una pregunta ya para concluir. ¿No crees tú que frente a la gran cantidad de denuncias de corrupción con las compras y contrataciones públicas en República Dominicana se puede advertir una deficiencia en el órgano regulador, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, que no da seguimiento conforme a la exigencia de la ciudadanía de que haya más rigurosidad en la aplicación de la ley? Yo prefiero hablar de limitaciones, debilidades estructurales del sistema de compras y contrataciones, que incluye el rol, las funciones que pueda tener el órgano rector, incluye el rol y las funciones de cada unidad de compras y contrataciones, porque cada quien debe ser responsable de sus propios hechos, y además esto debe incluir que la excepción de emergencia, ¿verdad?, actualmente desborda las disposiciones normativas que tenemos en la República Dominicana. Por eso, cuando el primer decreto de emergencia advertimos al país que estábamos en riesgo de corrupción en las contrataciones públicas con la promulgación de ese decreto de emergencia, porque sabemos los depredadores de siempre del presupuesto público iban a tratar de pescar en río revuelto, iban a tratar de buscar mecanismos de seguir acumulando de manera ilícita sobre la base de la violación y incumplimiento de la ley y sobre la base del uso de los fondos públicos. Carlos, ya finalmente, última pregunta, siempre te tengo que, porque son muchas preguntas que surgen, pero conforme a la realidad económica que vive la República Dominicana y el mundo, frente a las medidas que va a tener que tomar el Estado Dominicano por la reestructuración de su presupuesto de cara a enfrentar los golpes económicos que va a dejar el paso de esta pandemia, ¿crees tú que se deben regular las compras en las instituciones que ya están programadas y que se priorice aquellas compras que sí sean esenciales o importantes y que se dé un espacio a aquellas que no son esenciales para el desarrollo de algunas instituciones públicas? Sin lugar a dudas, el mundo cambió el país y cambiaron las prioridades. Es momento de atender lo que son los insumos necesarios para atender la emergencia. Obviamente los insumos médicos están las instituciones ahí autorizadas para contratar de emergencia. Esta compra debe ser más centralizada, más consolidada, que permita ir al mercado internacional, pero al mismo tiempo los planes de compra de todas las instituciones deben ser regulados, deben ser actualizados, tratando de buscar la racionalidad, tratando de priorizar el gasto para evitar el dispendio. No hay duda que las prioridades que tenían las instituciones antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, sin lugar a dudas, son otras, han cambiado y por eso se deben revisar. Te hago la pregunta porque justamente este periódico es del martes 14 y hay una convocatoria a licitación pública nacional del Ministerio de Industria y Comercio para la compra de combustible. Está pautada para el 29 de mayo, entendiendo uno que el combustible en este momento, aunque pudiera ser necesario, no es imprescindible, partiendo de que muchas instituciones están operando en menos de un 50% o probablemente no están operando. ¿No crees tú que sería que representa una imprudencia presentar este llamado en este momento de pandemia en República Dominicana? No hay duda que el gasto público se debe priorizar en lo esencial y cada institución debe tratar de tener una administración con niveles de racionalidad, debe tratar de priorizar los gastos y obviamente el Estado Dominicano en términos generales hay más de 100 instituciones que su gestión se ha visto reducida ampliamente por la pandemia, que por ahí hay un ahorro importante. Otras instituciones que tenían disponibilidad presupuestaria para algunas acciones que seguramente no serán importantes o necesarias en este momento, que se deben reprogramar para atender los aspectos sustantivos que tienen que ver con el tema de la salud, la protección social, la calidad de vida de la gente y todo lo que implique que los dominicanos no mueran en la calle por producto de la pandemia y producto de la negligencia o la falta de atención del Estado dominicano. Carlos, muchísimas gracias. Agradecer a Carlos
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, por brindarnos estos minutos en un tema que verdaderamente ha llamado poderosamente la atención en este momento, no solo de pandemia, sino en en situaciones normales, producto de la gran cantidad de recursos que representa para el país, para el presupuesto general de la nación, el tema de las compras públicas. Gracias, Carlos. ¿Cómo no? A tu orden. A ustedes lo convocamos para que luego de una pausa continúen con nosotros. En breve vamos a conversar con nuestro buen amigo José Gregorio Cabrera. José Gregorio Cabrera es un abogado, también especialista en compras y contrataciones en la República Dominicana, y tiene otra perspectiva de lo que es el tema de las compras en República Dominicana. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.